Les saludo a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Dios los bendiga por estar en este tiempo de oración. Y vamos pues a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 25. Hay un título que dice El buen samaritano. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Esta parábola que el Señor narra lo hace pues para que este intérprete de la ley pudiera entender quién era su prójimo, a quién debería pues él considerar a su prójimo. Tal vez este intérprete de la ley, guiado a veces por la ley, guiado por una ley tal vez sin misericordia, sin compasión, consideraba solamente a los suyos, a sus amigos, a sus compañeros, a sus paisanos, pero las personas que estaban a su alrededor, a los que ellos consideraban gentiles, no había con ellos compasión ni misericordia. Entonces el Señor le habló en su corazón y le dijo que este tipo de persona también es su prójimo. En estos tiempos, pues, que la gente se deja guiar por muchos religiosos, muchos hombres que hablan de Dios y se levantan sectas, se levantan grupos, se levantan religiosos que hablan muy excelentemente acerca de Dios, que hablan y predican y enseñan, pero dejan de lado el amor, la misericordia, la compasión. En estos tiempos, pues, la gente ya está cansada de oír a hombres que parlotean, a hombres que palabrean, pero que con sus vidas
no dan pues valor a lo que ellos están predicando. Es como que estuvieran mintiendo, porque dicen una cosa y no lo hacen. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es a la ley el testimonio, a la palabra de Dios la vivencia de la palabra del Señor. El Señor quiso decirle a este intérprete de la ley que si él amaba a Dios, también tenía que amar a su prójimo. Que lo que había en él tal vez era un estudio de la palabra, un estudio tal vez grabada en su mente, porque había respondido bien a la pregunta que el Señor le dice: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Y él responde acertadamente. El Señor inmediatamente le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y luego cuando le habla acerca de quién es el prójimo, le dice en el verso 37, ve y haz tú lo mismo que hizo este samaritano, como pudo ayudar a este judío que estaba ahí medio muerto, y no como aquellos que se hicieron de la vista gorda, tanto el sacerdote como el levita, a pesar de que eran religiosos, a pesar de que se consideraban guías espirituales de Israel. En esa misma condición de este levita y de este sacerdote se encontraba este intérprete de la ley. Y eso es lo que pasa en este tiempo también. Muchos que están en la religión, muchos que están en la religión evangélica, son, como dice el dicho, perros del hortelano, que no dejan entrar ni entran al reino de los cielos. Porque con sus vidas, con sus testimonios, están obstruyendo que otras personas puedan conocer el verdadero evangelio. Son estorbos, son piedras de tropiezo, no son instrumentos de Dios, sino son instrumentos de perdición. Dios desea de lo que uno aprende de la palabra de Dios, de lo que uno escucha la palabra de Dios, tiene que llevarlo a la práctica, tiene que vivir la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo, que vivamos la palabra del Señor, que no solamente seamos oidores, que no solamente seamos llenos del intelecto de la palabra, sino que la palabra salga de nosotros en nuestra manera de vivir, de poner amor, misericordia, justicia, compasión con las personas que nos rodean. Ahora es el tiempo en que el verdadero Hijo de Dios tiene que mostrar el verdadero evangelio, el cristianismo puro, una práctica de la palabra de Dios y una vivencia de la palabra del Señor. En estos tiempos hay mucha gente falsa, mentirosa. Era el Señor que nos dijo que por los frutos los íbamos a conocer. Demos pues frutos dignos para Dios. Demos pues frutos que alaben y glorifiquen el nombre de nuestro Padre Celestial.
El Señor está demandando que seamos verdaderos hijos de Dios. Pero alguno de ustedes me podrá decir, amigo o hermano me podrá decir, es imposible, es difícil. Es imposible, es difícil cuando Jesucristo no está morando en el corazón, no está morando en el corazón del ser humano, mas cuando Cristo está en nuestros corazones, podemos, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos mostrar a ese Jesucristo que está en nosotros. Podemos mostrar el Evangelio a las personas que nos rodean. Podemos amar a nuestro prójimo. Podemos dar. Podemos brindar porque Dios está en nosotros. Es necesario que el hombre reciba a Jesucristo en su corazón para poder hacer las obras dignas del Evangelio. Es necesario que el hombre deje de lado el pecado para que Dios pueda obrar en su vida, para que pueda ser como este buen samaritano, como esta parábola que el Señor nos enseña, que como Él pudo brindar ayuda al prójimo. Y este prójimo dice que era judío. Tal vez los judíos al oír esto se llenaron tal vez de ira y de cólera, porque ahí en esa parábola vemos a un hombre gentil que le ayuda a este judío que estaba medio muerto. Sí, mi amado hermano y amigo, teniendo a Jesucristo, no vamos a mirar a quién ayudar sin acepción de personas. Vamos a poder brindar ayuda en todo el sentido de la palabra. Es necesario que el Señor tome control sobre nuestras vidas para dar buen testimonio, para poder mostrar, para poder dar a conocer el Evangelio a este mundo que está en oscuridad, este mundo que está metido y sometido al engaño. Religiones se levantan, sectas, grupos, movimientos se levantan por doquier y el hombre no sabe a dónde ir, no sabe qué camino tomar. Mostrémosles el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mostrémosles, mis amados hermanos, el camino por medio de nuestras vidas, que el Señor pueda utilizar nuestras vidas, pero es necesario que nosotros no dejemos dominar, no dejemos tomar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tome control sobre nosotros. Es necesario que no pongamos resistencia al Espíritu Santo, que no pongamos dureza al Espíritu de Dios, sino que no dejemos llevar por Él. Solamente así vamos a dar un hermoso testimonio del Evangelio. Solamente así vamos a poder mostrar a Jesucristo a la gente que está en la oscuridad y desea escuchar palabras de vida. Desea escuchar el Evangelio con poder y con autoridad. Sí, mis amados, que sea el Señor Jesucristo por su Espíritu Santo que actúe en cada uno de nosotros.
Es tiempo, mis amados, que mostremos el Evangelio de una manera, con autoridad, con amor. Solamente así la gente podrá tener un encuentro glorioso con el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios quiere utilizarnos. Entrégate a Él. Deja que Él obre en tu vida. Ya no pongas por delante tus intereses. Ya no pongas por delante lo que a ti te gusta, sino lo que le gusta al Señor, lo que le gusta a nuestro Dios, lo que le gusta a nuestro Padre. Sí, mi hermano, es tiempo que se hable acerca del Señor y se viva conforme a lo que estamos hablando. Dios los bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, y sigamos clamando, pidiendo al Señor. Dios los bendiga. Amén.